en el capítulo 7 del libro de Daniel, donde estamos estudiando. Vamos a leer dos versículos, versículo 19 y versículo 20 del libro de Daniel, capítulo 7. Ya estamos en nuestra enseñanza número 15 del libro de Daniel. Y dice así: en el nombre de Jesucristo, versículo 19, capítulo 7. Entonces tuve deseo de saber. Vean ustedes lo que dice Daniel. La verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente a todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y en sus uñas de metal, que devoraba, desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que había subido de delante, de los cuales habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos que hablaba grandezas, y su parecer mayor que el de sus compañeros. Es decir, 3 de los primeros imperios ya habían caído, y este era algo completamente diferente. Tomen sus lugares. En esta ocasión yo quiero que ustedes pongan la mayor atención que han puesto en las otras enseñanzas, porque quiero hablarles acerca de lo que hablé el domingo pasado. Con lo que estuve hablando el domingo pasado, siento que me quedé en deuda con ustedes para hacer una aclaración más profunda acerca de esta cuarta bestia de la que habla el libro de Daniel. Daniel tuvo curiosidad por conocer más acerca de esta cuarta bestia. En este capítulo 15, donde estamos, nuestra enseñanza 15, vamos a hablar de las 2 bestias. Su atención va a ser realmente lo que les va a dar esa claridad de lo que comencé a hablar en la recta final, en mi mensaje anterior, donde estuvimos hablando acerca de la cuarta bestia, de la que Daniel tuvo un gran interés por entender y conocer un poquito más acerca de ella. En el capítulo 13 del libro de Apocalipsis vamos a enfocarnos para hablar de estas 2 bestias. Aquí, en este capítulo 13, vamos a leer versículos 1 y 2 y vamos a tratar de comenzar a tener una claridad mental acerca de esto. Dice Juan: yo me paré sobre la arena del mar, es decir, junto al mar Mediterráneo, y vi una bestia subir del mar. Número 1, vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemias. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad o grande autoridad. Vamos a ver, vemos aquí la descripción, la imagen, y la descripción y la representación de un animal rabioso que mata, que es el anticristo. Y voy a ir dándoles razones por las que la Biblia nos enseña que
se trata del anticristo. Sale del mar y será el último imperio satánico del hombre poseído por Satanás, que es quien lo lidera en la recta final. ¿Quién lo lidera? Dice Juan que lo vio subir del mar. El mar representa el abismo, que es un pozo insondable, que es la habitación de los demonios. De acuerdo a lo que sucedió en el capítulo 8 del libro de Lucas, este lugar del abismo es un lugar de los demonios, y de acuerdo a lo que nos describe acerca del Gadareno, nos enseña que estos demonios, esta legión que es formada por 6,000 demonios, tuvo temor de Dios, temor de Jesucristo, de que los enviara a ese lugar llamado el abismo. Saben que viene un juicio, y por eso la expresión que ellos tuvieron fue: no es todavía nuestro tiempo, Señor, de que nos mandes al abismo. Imagínense ustedes la forma en que se expresan cuando vieron la autoridad y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que tenía 10 cuernos. Y 10 es un número que simboliza la totalidad del poder militar y político del hombre. Que eso es lo que realmente simboliza, que se une a la bestia llamado el anticristo. Vámonos con mucho cuidado, toda su mente concentrada, hagan sus notas, prepárense para tener esta enseñanza que es muy importante. Voy a volver a repetir. Tenía 10 cuernos, y el 10 es un número que simboliza el poder, o la totalidad, perdón, del poder militar y político del hombre, que se une a la bestia, que es el anticristo. O sea, el barro mezclado con el hierro de los dedos de la estatua de Nabucodonosor, precisamente es quien se dispone para controlar al mundo. Y Daniel nos muestra que el anticristo se levanta de este grupo de 10 reyes, o de 10 naciones que se levantan con su poder político y militar, aliados con la bestia, el anticristo. El hierro representa al imperio romano revivido en la recta final, mezclado con los dedos de los pies, con hierro y barro. Pero cuando es mezclado, entonces notamos que cuando surge esta mezcla, esto significa debilidad. Daniel 2:43. ¿Por qué? Porque se hace con alianzas humanas, o por medio de un pacto, o por medio de un acuerdo bilateral. Se hace este pacto. Así que estos 10 cuernos son lo que representan. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 12, vean ustedes acerca de los 10 cuernos. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Reyes, es decir, 10 poderes militares que se usan o que se unen para poder llevar a cabo este pacto, este acuerdo bilateral que traerá paz a la nación de Israel, para que comiencen los sacrificios y pueda abrirse el templo, para que comiencen ellos a administrar allí. Son 10 reyes, escuchen, que aún no han recibido reino, mas tomarán poder por una hora como reyes. ¿Con quién? Con la bestia, llamado el anticristo. En Daniel 7:24, donde estamos,
notemos también lo mismo que está diciendo Daniel. Vemos una conexión excelente y perfecta. Daniel 7:24. Y los 10 cuernos significan que 10 reyes, escuchen, se levantarán. Los 10 cuernos significan que en aquel tiempo o en aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, un cuerno pequeño que sale de los 10, que es precisamente el anticristo, y dice que será mayor que los primeros 3 imperios que ya han sido derribados. Entonces, continuamos en el versículo 2 de Apocalipsis capítulo 13 y vamos a seguir describiendo esta primera bestia, ¿ok? Porque hay 2 bestias. Esta que estamos describiendo es la primera bestia de Apocalipsis capítulo 13 versículo 1, que salió ¿de dónde? ¿De dónde salió? ¿No saben de dónde? Del mar. Ok, muy listos, ¿eh? Quiero saber qué tan chispas están en esta mañana. Salió del mar esta bestia. Versículo 2. La bestia que vi era semejante ¿a qué? A un león, sus pies de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder. Le dio su poder y su trono y grande potestad, es decir, gran, pudiéramos decir poder para controlar. En su parte final, aquí donde estamos, donde dice que el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad, grande poder, grande potestad, nosotros entendemos por la Biblia, les voy a dar 2 versículos. Si los pueden alcanzar a poner aquí, bien. Si los pueden leer, está bien. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 y Apocalipsis 22 nos revela claramente que este dragón es Satanás, el diablo o la serpiente antigua. Entonces, ¿quién es el que le da el poder, autoridad, potestad y grande dominio a el anticristo? Satanás. No sé si ya vamos atando cabos para ir comprendiéndolo mejor. Y esto es precisamente como una manifestación de Satanás a través de un cuerpo visible, tratando de imitar lo que hizo Jesucristo. Vean el diablo cómo es imitador. Por eso vemos que cuando se le da este poder, esta potestad, esta autoridad, se la da el dragón, eso significa que va a ser un poder satánico el que va a estar obrando. Por eso es que esta bestia dice, se levanta del mar. ¿De dónde viene? Del abismo. Naturalmente que esto está relacionado con los demonios, con Satanás. Y por eso vemos que es la forma de imitar lo que Cristo hizo cuando vino en forma visible, como dice Filipenses 2, que no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres y hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta última forma, de gobierno mundial es entonces el instrumento político de Satanás para gobernar y para engañar al mundo entero. Por ejemplo, si leemos nosotros del versículo 13 en adelante, vamos a ver algo interesante. Y vi, versículo 3, capítulo 13 de Apocalipsis, y vi de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, del anticristo.
y adoraron en pos de la bestia. Adoraron al dragón que había dado potestad a la bestia. En realidad, ¿a quién están adorando? A Satanás. Porque dice que adoraron al dragón que le había dado el poder, la autoridad y la potestad a la bestia. Ya entendimos por acá, Apocalipsis 12, 9 y 22, que el dragón es Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el chamuco, como le quiera llamar. Es el mismo. O como le digan en su país, el pingo, no sé. Es el mismo. Y dice que adoraron al dragón, es decir, a Satanás, que le había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién va a poder lidiar contra ella? Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas o grandezas y blasfemias, y le fue dada potencia o poder para obrar 42 meses, 1260 días, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y el tabernáculo y a los que moran en el cielo. Díganme si no es la operación real de Satanás, de una forma personificada. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación y gente. Todos los que moran en la tierra le adoraron. ¿Quiénes? Cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio, desde la fundación del mundo. Vamos a parar allí y vamos a tratar de hacer un análisis acerca de lo que el apóstol Juan está hablando. Comencemos por decir que esta herida de muerte fue sanada en el verso 3, porque es probable que se trate o que sea una alusión a una parte de su espectáculo engañoso. Es como parte del show engañoso. Por eso es que necesitamos describir, para poder tener una claridad, para que tengamos nosotros convicciones fuertes y que no seamos engañados. Es parte de este espectáculo engañoso, mentiroso, que viene con la intención de engañar. Acordémonos que este mismo personaje es el mismo personaje de segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. Esto es importantísimo que nosotros no lo olvidemos, que se trata precisamente de este mismo personaje, que quiero que ustedes vengan conmigo para poder identificarlo, y vemos que se trata del mismo personaje que es el anticristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9, donde dice que aquel inicuo cuyo advenimiento es operación de Satanás. Acuérdense que los prodigios, los milagros, es parte del show, del espectáculo engañoso, en el que podemos nosotros mirar que está involucrado este personaje. Porque dice en el versículo 4, de donde estamos, de esta porción: oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adore. Es decir, demanda adoración completa, demanda que todo el mundo se arrodille ante Él. Pero más adelante vamos a ver cómo sucede esto, ¿ok? Entonces, aquel inicuo cuyo advenimiento es operación de Satanás con grande potencia. ¿Qué se le dio? Grande poder, ¿verdad? Grande potencia, grande autoridad. Se le dio esta potencia, este poder para que haga señales y milagros mentirosos, y con todo engaño, versículo 10, con todo engaño de iniquidad en los que perecen por
cuánto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía una operación de error para que crean a la mentira, para que se vayan con la finta, para que digan, wow, qué milagroso se está haciendo ese personaje. ¿Por qué? Porque ignoran la palabra de Dios y solamente se centran en los milagros. Los milagros no es una evidencia de que estemos nosotros en la verdad. ¿Por qué? Porque nosotros caminamos por fe. Es por fe y no por vista que nosotros estamos caminando. No nos impresionan, nos llama la atención, le agradecemos a Dios los milagros que hace, pero lo más importante es que caminamos por la fe, no por lo que vemos, porque estamos dentro de un ambiente espiritual que nos estamos desarrollando para caminar como viendo al invisible. Y no estoy loco, ¿eh? Así dice la Biblia. Por eso Dios envía de error, una operación de error, para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron la iniquidad. Vean usted la forma en que va a trabajar este personaje en la recta final de la iglesia. Por eso necesitamos estar preparados. Y dice Juan que se maravilló toda la tierra por lo que hacía, por los milagros. Las personas del mundo quedarán atónitas y fascinadas al ver que el anticristo hasta parece levantarse de los muertos después de recibir una puñalada de muerte. Pero sin embargo, su carisma, su inteligencia, así como los poderes atractivos engañosos harán que el mundo lo siga sin cuestionar, simplemente por los milagros que está haciendo. Simplemente. Vean ustedes la diferencia que existe entre creer por fe, caminar por fe y dejarnos llevar por las cosas naturales o sobrenaturales. Por eso vemos en el versículo 14 cómo todos le siguen sin cuestionar absolutamente nada, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que ha sido dado a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene herido de cuchillo y pudo sobrevivir. En el versículo 5, donde estamos, del capítulo 13, vamos a irnos verso por verso para ir comprendiendo mejor esto. Vemos que Dios en su soberanía establece los límites, Apocalipsis 13:5, dentro de los cuales se le permitirá hablar y operar al anticristo. Dios le permitirá blasfemias para que la furia de Satanás llegue a su culminación finalmente en la tierra durante 3 años y medio, 42 meses, 1260 días que corren al tiempo de la angustia de Jacob, de Jeremías capítulo 30 versículo 7, y la recta final o los últimos 3 días y medio o 3 años y medio de la semana 70 profética del libro de Daniel, del capítulo 9, 24 al 27. Y la segunda mitad de la semana de Daniel 7, 25, donde inicia la abominación desoladora dicha por nuestro Señor Jesucristo, profetizada nada más y nada menos que por Jesús en Mateo 24:15. Hasta aquí encontramos y hablamos ¿de qué? De la primera bestia, ¿ok? Porque se levantan en Apocalipsis 13 2 bestias. Creo que hasta allí ya pudimos entenderlo, eso espero.
Ahora, esta es la primera bestia. La segunda bestia, dice Apocalipsis 13:11, sale de la tierra. Vean la diferencia que existe. Esta se levanta, pero dice la Biblia que sube de la tierra. Esta bestia aquí, vamos a tratar de describirla y darnos cuenta que es el imperio romano bajo su aliado, el falso profeta, que promueve el poder del anticristo y está buscando convencer al mundo para que le adore como solo Dios debe de ser adorado. Vean ustedes cuál es realmente la intención: darle una promoción al anticristo, convencer al mundo de que le adore, convencer al mundo de que Él es el Dios al que tenemos o al que deben ellos de adorar en ese tiempo. Esta bestia será proponente, es decir, promotor, o el promotor más preciso de la religión satánica. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 17, versículo 1, se describe una etapa, aquí en una etapa posterior de esta misma bestia salvaje, es decir, se describe de la forma en que va a ser realmente presentada, y aquí vemos que es presentada como una mujer ramera. Una mujer ramera que cuando la Biblia dice, como en el caso del versículo 17, versículo 1, que está sentada sobre muchas aguas, vemos que las muchas aguas son naciones, pueblos y lenguas. Es decir, que esta mujer, que es representada como una mujer ramera, tiene un dominio absoluto sobre las naciones, de acuerdo al versículo 15 de Apocalipsis 17, que son naciones, pueblos y lenguas, o pudiéramos decir naciones, gobiernos y todo lo que tiene que ver con la política. ¿Quién es esta mujer ramera de Apocalipsis? Es una iglesia falsa. Es una iglesia que se hace pasar por la iglesia de Jesucristo. Es decir, se trata de una falsedad. Por eso vemos en el versículo 2 y 3 que con esta mujer llamada iglesia han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. O sea que vemos aquí a una mujer ramera que cabalga sobre la bestia, que es el imperio romano, que es la bestia de Daniel 7:19, que no pudo describir Juan. Es decir, la falsa iglesia católica romana y sus hijas, porque también tiene hijas. ¿Quiénes son las hijas? El falso cristianismo. El que no predica la verdad, el que no predica el evangelio, el que se enreda en situaciones que no tienen nada que ver con la verdad. Y vemos que por más de 18 siglos, a través del papado, controló toda Europa. Veamos la cabalgata que se llevó a cabo a través de tantos siglos. Después de controlar por más de 18 siglos en Europa, donde hasta para casarse los reyes le pedían permiso a Roma.
Vemos que es o pudiéramos decir que es una cabalgata que duró 20 siglos y que todavía, hasta ahorita, todavía está dentro de este ambiente. O sea, durante 20 siglos, este imperio con un sistema religioso que al principio, en los primeros 3 siglos, fue impuesto a la fuerza. No es que si quieres ser católico, sino que vas a ser católico. Aunque no te guste, si no crees en lo que nosotros creemos, te mueres. Así fue. Así fue. Lean la historia si quieren saber si realmente estoy diciendo la verdad. El virreinato por más de 400 años en México fue la imposición precisamente de esta ideología, comenzando en el año 325 después de Cristo con el emperador llamado disque cristiano evangélico que se convirtió al cristianismo, llamado ¿cómo? ¿Mande? Constantino, que fue el que impuso la doctrina, el que puso todas estas ideologías, y ahora resulta que se había convertido a Cristo. Pero era el imperio romano, como luego se dice, la misma gata pero revolcada, que a través de todos estos siglos lo único que hizo fue imponer todas sus ideologías, es decir, cabalgando como una prostituta sobre la bestia llamado el Imperio Romano, con todas sus ideologías, con todo lo mismo que fue desde el principio, después de que en el año 476 completamente desapareció el Imperio Romano, siguió el sistema romano funcionando, pero de una forma religiosa, como una prostituta. Y para que una prostituta, lo primero que tiene que hacer para poder ejercer su profesión, ¿qué es lo que tiene que hacer? Que sea desvergonzada, ¿verdad? Y así es el sistema católico romano, es desvergonzado. Dicen que son la iglesia de Cristo, pero no dejan la idolatría, no dejan su mariolatría, no dejan la idolatría. Y digo yo, si quiere alguien realmente servir a Cristo y quiere salir y servir a Jesucristo, tiene que salir de medio de ella, como dice Apocalipsis 18:4. Salid de en medio de ella, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. Esta es la verdad. 50 millones de mártires se ha echado al cuello la Iglesia Católica Romana. En los cristeros, en las cruzadas, aliado con Hitler, con Mussolini, con Franco en España. Imagínense ustedes, 50 millones. Por eso es que dice claramente el versículo 6 de Apocalipsis 17 que está embriagada de sangre. Embriagada de sangre, de mucha sangre. Y si no lo quieren creer, vayan y vean el Coliseo Romano. Todavía hay manchas de sangre porque se divertían los emperadores con los cristianos. Pero ¿vamos a dejar de decir la verdad? No. Hasta donde Dios nos ayude y nos dé fuerzas, vamos a decir la verdad y nada más que la verdad, en el nombre de Jesucristo, porque a eso nos ha llamado nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Apocalipsis 17:4 dice que la mujer está vestida de púrpura y escarlata. Díganme ustedes, ¿quién no sabe que son las vestimentas oficiales del papado, del obispado y de todo lo que tiene que ver con Roma? ¿Quién no lo sabe? Y que está establecida la ciudad del Vaticano sobre 7 montes. Todo esto lo sabemos. Sin embargo, la púrpura y escarlata eran los colores característicos de la realeza, la nobleza y la riqueza. La mujer se presenta como una prostituta, la Iglesia Católica Romana, que ha tenido éxito en su oficio, mucho éxito, se ha enriquecido mucho, está adornada de piedras preciosas. Las prostitutas acostumbraban a ataviarse con ropas finas, con joyas preciosas para atraer a sus víctimas. La ramera religiosa que es Babilonia, porque es realmente
sistema religioso de engaño que estaba en Babilonia, ahora representado en una institución que absorbió absolutamente todo el paganismo de Babilonia para mantener a las naciones en sus garras. Utilizó todo este engaño para que los presidentes, para que las naciones vean a la Iglesia Católica Romana y vean al Papa como un jefe de Estado. Es la única institución religiosa que tiene un lugar en la Organización de las Naciones Unidas. Aquí está la prostituta cabalgando sobre la bestia, el Imperio Romano, pero ahora de una forma engañosa, mentirosa. Por eso la Biblia nos revela que efectivamente Daniel tenía razón. Juan, cuando la vio, se quedó maravillado, exhausto en gran manera de mirar todo lo que ha sucedido a través de la historia. En el versículo 5 dice que tenía un nombre escrito: Misterio Religioso Babilonia la Grande. Es decir, absorbió todo lo que tiene que ver con el paganismo. Y era habitual que las prostitutas romanas, es muy importante poner esto en mente, llevaran una cinta en la frente con su nombre escrito para que todos supieran cuál era su oficio. A esta ramera vemos que no se esconde con su falsedad, es cínica y descarada, promueve todo lo que tiene que ver con la idolatría, con la falsedad a través de los siglos, por 20 siglos. El anticristo será ante todo un líder político y militar, pero el falso profeta y el sistema religioso romano se unirán en un solo culto mundial cuyo objetivo de adoración será el anticristo. Porque dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 12, que ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. Es decir, el falso profeta tiene todo el poder y la autoridad del anticristo para engañar a los moradores de la tierra y hacer que la adoren a la primera bestia cuya muerte fue curada. Vean ustedes aquí la intención. El falso profeta hace señales que imitan a la forma fraudulenta, queriendo imitar a Jesucristo. Así que debe de usar su estrategia de falsos milagros para convencer al mundo de que el anticristo es más poderoso que los verdaderos testigos e hijos de Dios, incluso tratando de sobreponerlo más arriba de nuestro Señor Jesucristo, con esa intención. Por eso encontramos que aquí está la promoción. ¿Cuál es la idea? Que todos volteen y miren a la primera bestia y que la adoren. Versículo 14, Apocalipsis 3. Y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de ¿quién? De la primera bestia, y mandando a todos los moradores de la tierra que hagan que la imagen de la bestia que tiene, los hace creer que esta bestia que sufrió una herida de muerte y sobrevivió, está comenzando a promoverlo para que todos solamente le adoren a él. Aquí se refiere una réplica del anticristo que está relacionada con el trono que utilizará como parte de la abominación desoladora, que es en el punto medio de la semana 70 profética del libro de Daniel. Y esto sucederá precisamente en el templo en Jerusalén, cuando el anticristo decida abolir absolutamente toda religión
y pretende que todo el mundo le adore solamente a él. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. Demandará que solamente a él se le adore. Versículo 15, Apocalipsis 13. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia. Vean ustedes aquí el falso profeta llamado también, pudiéramos decir, el representante o la cabeza del imperio romano en ese tiempo. Vemos aquí que le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualquiera que no la adoren o que no adoren la imagen de la bestia sean muertos. Que sean muertos. Es decir, el falso profeta dará a la imagen del anticristo apariencia de vitalidad. Y la imagen, al parecer, emite ciertas palabras. Es decir, para controlar lo que en realidad sucede con los ídolos. Porque dice el Salmo 15 y 16, que los ídolos no pueden ver, oír ni andar, no tienen oídos, no ven, tienen boca, no hablan, tienen pies, no caminan. Pero aquí vemos que está tratando de contradecir la realidad de la idolatría para que digan, para que vean, no es como nosotros nos las hemos inventado, haciendo creer que la Virgen llora, haciendo creer que llora sangre, que sale sangre al Cristo. Ahora vean ustedes que está refutando en realidad lo que sucede en la idolatría y diciendo, esto sí es real y verdadero, véanlo, que esto sí es verdadero. Aquí está el engaño, precisamente, en el que van a caer todos aquellos que no creyeron al amor de la verdad para ser salvos. En el versículo 16, y hacía que a todos los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en la mano derecha o en sus frentes. Vamos a ver, el imperio aquí romano, era, pudiéramos decir que es un símbolo, o ¿cómo lo explico? Vamos a ver. En el imperio romano, voy a tratar de explicarlo mejor. Era como un símbolo o como un cuño de identificación que los soldados y los esclavos llevaban en sus cuerpos. Vean ustedes que todo está relacionado con Roma. Esto solamente sucedía en el imperio romano. Es decir, que eran identificados como esclavos o como soldados de esta forma. Y entonces vemos que el anticristo impondrá como un requisito obligatorio una marca similar. Y esa marca tiene que ser una marca visible en la mano o en la frente. Y sin esta marca, dice el versículo 17, nadie va a poder comprar o vender si no tuviere la señal o el nombre de la bestia o el nombre del número de la bestia. Es decir, la marca permitirá que el anticristo pueda de esta forma impedirle a las personas que realicen compras de cualquier tipo de alimentos o de algunos otros recursos básicos sin la marca de identificación. Todos serán excluidos del comercio y no tendrán para su sustento diario. Eso es exactamente lo que va a suceder. Vemos cómo realmente la ideología, la intención del imperio romano a través del falso profeta, a través de la religiosidad,
busca la forma de promover, de exaltar y darle todo el poder a la primera bestia llamado el anticristo. Con esto voy a terminar. ¿Cómo sabemos que esta segunda bestia es realmente el imperio romano representado por el falso profeta llamado la bestia que sale de la tierra? Vamos a ver por lo que nos dice Apocalipsis. Vamos a cerrar con broche de oro con este versículo, Apocalipsis capítulo 19, versículo 20. Con todo lo que han ido, aquí ustedes van a decir, es verdad, perfectamente todo. Y la bestia fue presa, y con ella, ¿quién? El falso profeta, que había hecho las señales delante de ella, o sea, delante de la primera bestia, con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre. Y con esto termino. Y espero que hayamos podido aclarar dudas, porque dato mata relato. Que Dios les bendiga en esta preciosa.